Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nico, ¿sí me escuchas bien? Te escucho muy bien. ¿Vos a mí? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias por esperarme. No, por favor, gracias a vos por el horario. Súper. Nico, pues vamos a iniciar esta charla. Agradezco que hayas aceptado nuestra invitación. Nico Fernández Miranda, maestro de universidad, socio gerente de una agencia de contaduría. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Creador digital. Tienes 66,000 y contando 300 seguidores en TikTok, en Instagram 630,000 y en YouTube 3,300 seguidores. Una persona de bastante éxito. Estaba viendo tu TikTok, tienes una charla TED. Qué buena onda. Nunca había platicado con alguien que tuviera una charla TED. Eh, Tengo muchas preguntas que hacerte, pero sobre todo, queremos aquí en el Club de los Fracasados, una de las cosas que nos diferencia de los demás podcasts es que queremos hablar de los fracasos que han llevado al éxito a nuestros invitados, Nico. Y de eso queremos hablar y de muchas cosas y conocerte un poco más y platicar de estos videos que has estado haciendo en redes sociales que fueron por los cuales te conocimos y nos llama la atención platicar contigo. Sí, buenísimo, genial. Bueno, para eso estamos, así que empecemos nomás. Pregúntame lo que tengas en mente. Empecemos. Primero que nada, Nico, Primero, perdón, sí, claro, muchísimas gracias por invitarme de entrada, ¿no? Y la verdad que estoy viendo lo que hacen, está re contra copado, súper valioso comunicar lo valioso de fracasar. Es más, después por ahí, seguramente ya lo viste, pero hay toda una movida que se llama Fuck Up Night, que habla de los fracasos puntualmente. súper. Es una serie de escenas en las cuales es como que tenemos este podcast, pero en grupo. Así que bueno, muchísimas gracias, muy agradecido por la invitación. Igualmente, Nico. Para empezar, tengo curiosidad. ¿Qué edad tienes, Nico? Te ves una persona muy joven. ¿Cuánto parezco? No sé, como 28, Tengo, 27, 28. no, tengo 32 recién cumplidos. Ah, muy bien. Estás muy joven de todas maneras. Tienes 33 años, 32. 32, perdón, gracias, 32 años. Eres maestro de universidad, eres contador, pero veo Contador que público. tienes, Sí. contador público, pero veo que tienes una serie de videos, pues son mezclas interesantes donde hablas de cómo mejorar la memoria, cómo mejorar tu manera de aprender, y pues me causa mucha curiosidad esto. Vi que tienes una charla TED al respecto de esto y no sé ni siquiera por dónde empezar. Me gustaría que tú me platicaras un poco de ti, de lo que has hecho. Bien, te cuento un poquito mi historia y también lo voy a enganchar mucho con la noche de los fracasos porque hay puntualmente una historia que destaca. Yo Ok. soy de Jujuy, Argentina, de Argentina claramente, por eso estoy tomando mate. Y hice la primaria, la secundaria o la preparatoria, como le llaman ustedes, y en la universidad me formé para contador público. Y en la universidad surgió o sucedió que realmente disfruté mucho de estudiar. La verdad que para mí sentarme y leer un libro, estudiar, aprender, sentir curiosidad por aprender, me apasiona. Y después, estudiando, leyendo, me investigué también que la curiosidad es algo innato que tenemos todos. El deseo de aprender, el deseo de saber algo nuevo, produce el mismo placer que comer un chocolate. Comprobadísimo, o sea, libera los mismos niveles de dopamina. Y en su momento me pregunté, ¿por qué a los alumnos o a los estudiantes o en todos lados les hacemos creer que en realidad es difícil? En la universidad en donde estudié yo tiene la fama de ser muy difícil. Cuando yo me acuerdo clarito una situación puntual. Estaba en un taxi yendo de un lado a otro y el taxista me pregunta qué pensaba estudiar y yo le digo, bueno, para contador público en la Universidad Nacional de Jujuy y me mira como si le hubiera dicho, no sé, me quebré una pierna.
como que era muy difícil, como que no lo iba a poder lograr, etcétera. Y después cuando estudié en la universidad dije, sí, me tuve que esforzar, obvio, esforzar no es lo mismo que sacrificar, pero la verdad que se me dio bastante natural, lo disfruto un montón. Y hablando de los fracasos, de que charlamos por ahí un poquito fuera de cámara, de relacionar los fracasos con la resiliencia, a mí me sucedió que, bueno, me fue bien en la universidad, tuve la suerte de recibirme con una medalla de oro del mejor promedio, Wow. y obviamente la carrera de contador es una carrera que tiene, no es muy matemática, pero tiene mucha matemática. Hay Sí. 2 o 3, hay materias puntuales que son matemática avanzada y matemática avanzada aplicada. Finanzas puntualmente, administración financiera, que es una de las materias de las cuales yo soy docente. Y sucedió que vos sabés que cuando yo tenía 10 años, en la escuela primaria, me iba mal en matemática. Como todo niño de 10 años, tenía el miedo o el mito de que las matemáticas eran malas, de que no estamos diseñados para aprender matemática, que nunca voy a ser bueno en matemática, con el agravante de que una vez una maestra me dijo a mí, me dijo, Nicolás, usted nunca va a ser bueno para la matemática. Obviamente eso pedagógicamente es un asesinato, nunca jamás podés decirle eso a un niño porque lo puedes marcar a fuego. Por suerte me marcó a fuego, pero para el lado contrario, digamos, como que me motivó a demostrarle que esa persona no tenía razón. Pero aún así, siendo alguien que era malo para la matemática, pude lograr recibirme, pude lograr disfrutar lo que estaba estudiando y hoy enseño una materia que es muy matemática. Ajá. Y digo, por ahí, más allá de que yo obviamente no estoy de acuerdo en la forma que tuvo esa profesora en dirigirse hacia mí, porque por ahí yo por suerte tuve un entorno que me motivó a estudiar. Capaz que tenía otro entorno que decía, sí, ¿sabes qué? Efectivamente sos malo para la matemática y producía que se restrinja mucho mi aprendizaje. Ese primer fracaso, no creo que haya sido el primero, pero ese fracaso me hizo pensar que, che, en realidad, bueno, el fracaso es una forma de aprendizaje. Y vos sabés que estaba justo ahora, estoy trabajando en un proyecto en el cual estoy estudiando un montón, y dentro de las cosas que leía, había un libro muy interesante que se llama ¿Cómo aprendemos?, que compara cómo aprende una máquina, un algoritmo de inteligencia artificial con el cerebro humano. Y hay viste que hace unos años salió un juego, un algoritmo muy famoso que le ganó al campeón del mundo en ajedrez. Resulta que para que la computadora aprenda a ganarle a un campeón del mundo en ajedrez, el algoritmo tenía 2 partes. Una parte que jugaba y la otra parte que juzgaba lo que hacía la primera parte. Si cometió un paso en falso, le avisaba para que no siga en ese camino y vaya por el otro. Es decir, que el algoritmo de aprendizaje tomaba valor del error para capitalizarlo y avanzar. Y en ese sentido, el aprendizaje es necesario, es como una pieza fundamental de cualquier tipo de crecimiento. El fracaso, perdón, es necesario para aprender cualquier cosa. Inclusive, cuando se enseña en la escuela primaria, es mucho más valioso cuando el alumno se dio cuenta que no sabe algo porque cometió un error, que cuando pasa derecho y por ahí le pegó por azar. Es decir, que no hay solo que ver el fracaso como desmitificarlo como algo negativo, que eso es algo que sin duda tenemos que hacer, sino que hay que verlo como la parte fundamental. No es que, bueno, fracasar no está tan malo, palmadita en la espalda y sigamos, no. Fracasar está bien, fracasar es parte del proceso. Sin fracaso no hay aprendizaje y punto. O sea, no es que lo digo yo, esto está comprobadísimo empíricamente por instituciones que se dedican exclusivamente a hacer investigaciones sobre desarrollo cognitivo. Fracasar es una parte fundamental del éxito del aprendizaje, de la vida misma. Esto bueno, que tú... Perdón. Sí, te escucho, perdón. Gracias. Esto que tú estás mencionando, Nico, es como cuando somos pequeños, muy, muy pequeños, y empezamos a dar nuestros primeros pasos con esas caídas que te das de bebé, 1, 2 años,
y te levantas y todo el mundo lo ve normal y le dices, ay, mi niño bonito, échele ganas. Eso, porque podría yo decir que pues cada una de esas caídas es el fracaso y el aprendizaje para caminar. Pero en qué parte, ahí se ve muy bonito, muy mono, así, muy chistosito, pero en qué parte de nuestra vida ese fracaso se convirtió en una parte negativa que ya no lo vemos como cuando aprendemos a andar en bicicleta, que te caes, te raspas y bueno, quiero andar en bicicleta y te levantas y sigues. Pero hoy, ya de adulto o de adolescente, empiezan los fracasos donde te caes y empieza la frustración, la tristeza, la ansiedad y todo esto, y ya no se ve tan natural o tan normal, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que ver mucho con la escolarización y el proceso escolar, porque el proceso escolar es una parte fundamental para aprovechar la plasticidad que tiene el niño en ese momento para aprender cosas nuevas, pero por ahí sucede que primero que esto de valorizar el fracaso es algo medianamente nuevo. No podríamos haber hablado de esto hace 20 años. Nos hubieran dicho, vayan a trabajar, dejen de aplaudir a la gente que fracasa. La cuestión es, por ahí, cuando suponete que estamos evaluando a un niño de 7 años y le ponemos una nota puede ser A de aprobado o una D o un 10 de aprobado y un 5 de desaprobado. Cuando desaprueba, ese niño lo tomó como un fracaso y como un fracaso de nivel que está mal, no debería seguir intentando esto. A diferencia de cuando vos decías muy bien, cuando somos bebés y estamos aprendiendo a caminar, nos caemos una y mil veces y ni pensamos en eso, seguimos, decimos, bueno, este es el proceso normal, en ese momento no tenemos ni siquiera el pensamiento como para razonarlo, pero no nos parece algo malo el fracaso. Yo creo que la sociedad, no sé en qué punto, estaría re interesante estudiarlo, empieza a estigmatizar el fracaso como algo negativo. Y ahí es cuando decís, che, bueno, voy a dejar de intentar. Porque también en otro libro muy bueno que se llama Bajo Presión, que habla de cómo un entrenador de rugby prepara creo que era el entrenador de rugby de Inglaterra, prepara a su equipo, decía que aprender cualquier cosa es estar dispuesto a equivocarse y a fracasar una y otra vez. La cuestión es, ¿quién aprende? El que entiende que va a fracasar. Si cualquiera de nosotros, por ejemplo, intenta aprender a tocar un instrumento o a practicar un deporte que requiera cierta habilidad como el tenis. Si uno va con la postura de, che, bueno, yo voy a intentar, pero no quiero fracasar, directamente no lo va a lograr. Dicho y hecho, o sea, jamás, nunca nadie en la historia del deporte ni de la música fue a jugar el tenis o tocar la guitarra de entrada sin haber fracasado antes. El que tiene más asumido que el fracaso es una parte normal y está bien. Porque una cosa es fracasar porque, bueno, estoy intentando, le estoy poniendo pilas, me levanto todos los días, lo hago, etcétera. Y otra cosa es cometer un error o un fracaso por negligente. Por ejemplo, no es lo mismo estar estacionando y rayar el auto porque hiciste una mala maniobra, porque bueno, justo no le calculaste, y otra cosa es manejar bajo los efectos del alcohol. Una cosa es negligencia, otra cosa es un error. Nosotros estamos hablando obviamente del error. Deberíamos, como sociedad, dejar de estigmatizar ese fracaso y entender que bueno, es parte necesaria del proceso. También por ahí, cuando estoy pensando en voz alta, ¿no? Cuando me comentabas el ejemplo del niño de 2 años, el niño de 2 años que se cae mientras está aprendiendo a caminar, no se levanta y ve qué están haciendo los otros nenes, a ver si se están riendo o no en ese momento, porque encima es algo que contextualmente se da sin que alguien lo juzgue, pero en cambio cuando somos grandes, sí, cuando somos grandes y cometemos un error o un fracaso, sí nos damos vuelta y vemos que ¿quién me vio? ¿Quién vio esto? ¿Quién vio que rayé el auto? A ver, nosotros mismos le damos importancia a eso. No solo la sociedad que nos juzga o no, sino que nosotros nos ponemos en el papel de ser juzgados. Bastante interesante esta parte donde
creo ya que empiezo a entenderlo un poco, donde nosotros empezamos a quitarnos el permiso de cometer errores, ¿no? Porque Tal cual. tenemos que ir a trabajar y tenemos que hacer nuestro trabajo bien, y si cometo un error va a ser porque no me esforcé, no lo hice bien, no lo hice como debía de ser, no presté atención, muchas cosas, pero sí creo que ya nos quitamos ese permiso de cometer un error, pero una vez que nos quitamos el permiso de cometer el error y lo cometemos, no lo vemos como una situación que nos puede ayudar para mejorar en el futuro y no volverlo a cometer, ¿no? Hasta ahí creo. Nosotros estamos pasando una situación con un error que cometimos, un error de cálculo que probablemente si hubiéramos hecho un análisis financiero no lo estaríamos cometiendo. Aquí en México hay taquerías, no sé si tú las ubicas, Sí, sí. negocios donde venden el taco que nosotros los mexicanos comemos mucho. Abrimos nosotros una taquería y decidimos, en lugar de rentar un local, un establecimiento, rentar dos, ¿no? Dijimos, sí, pensamos vamos a estar más cómodos, más amplios y demás. Y probablemente no hicimos ese análisis financiero de decir, bueno, vamos a abrir nuestro primer mes y probablemente estas van a ser nuestras ganancias, estos son nuestros pasivos y mejor no nos arriesgamos, ¿no? Fue a corazonada, sí, vamos a hacerlo, sí nos va a ir muy bien. Rentamos el segundo local y estamos ahorita así rayando, ¿no? Apenas la línea del punto de equilibrio y nos falta un poco. Entonces, lo que estábamos hablando es, cometimos el error de habernos aventurado a algo que no sabemos si podemos hacer, pero esto no nos vuelve a pasar, ¿no? Dijimos, bueno, dale, vamos a pagar como se pueda, y si necesitamos regresar a un local y quedarnos con uno, lo hacemos y empezamos con esto, y para la siguiente ocasión no cometemos este error que, digo, a estas alturas pues ya no debimos de haber cometido, pero sí nos pasa, ¿no? Hasta el mejor portero le meten un gol, ¿verdad? Sí, bueno, fíjate que igual acabas de decir, hasta a nosotros nos pasa. Sí, como decir, y bueno, si a todo el mundo le pasa, o sea, cualquier empresario todo comete errores. Mira, yo tuve en su momento una franquicia de pizzas y ¿Ok? yo soy asesor de empresas y yo mismo cometí errores en mi franquicia. Y vos decís, que Nico, pero vos te dedicas a eso, ¿cómo a cometer errores? Bueno, primero que no conocemos todo el contexto. Por ahí vos al haber alquilado dos locales, ¿te iba re bien o no? Hay una frase que en Argentina decimos mucho que dice, con el diario del lunes todos somos Gardel. Gardel era un cantante de tango que se lo tiene como Maradona, digamos. Pero quiere Ok. decir, con el diario del lunes todos tomamos buenas decisiones. Vos ahora que invertiste en los dos locales y estás muy cerca del punto de equilibrio, decís, uy, bueno, qué mala decisión que debería haber sido, de qué mala decisión que fue invertir en los dos locales. Pero porque ya sucedió, ¿qué hubiera pasado si invertías en los dos locales y no sé, justo sucedía algo que hacía que vendas mucho? Alguien te hubiera dicho, qué buen inversor, qué bien. Bueno, pero con el diario del lunes realmente no sabemos qué va a pasar. Podemos prepararnos, pero siempre hay un factor de azar. Y también, aún así, las corazonadas o la intuición existe por algo. La intuición son las señales que le enviamos a tu cerebro que el razonamiento todavía no la puede decodificar para que la racionalices, pero existe por algo. Podría ser que te vaya bien o podría ser que te vaya mal. Como decís vos, hasta el mejor arquero le meten un gol, hasta Messi erra penales. Mejor jugador del mundo, Argentina obviamente. Si Messi erra penales, imagínate si no vamos a cometer un error nosotros. Es normal, Claro. y más en las empresas. Por ahí el hecho de haber invertido en dos locales puede haber sido un error, puede ser, o capaz que, estoy pensando en voz alta, el hecho de tener la presión de tener que pagar dos rentas o dos alquileres produce que vos te vuelvas más creativo. Decís, che, bueno, o sea, no estoy tan cómodo de decir, bueno, tengo que pagar una sola renta, si me va bien, bien, si no me va bien, igual la pago. Decís, che, tengo que pagar dos. Entonces, que ya no tengo espacio para que me vaya mal. Tengo que ponerme más creativo, trabajar más, ser más resiliente, tener más creatividad, tener más oportunidades de negocio.
Y por ahí el hecho ese que vos mismo te hayas apretado con las finanzas produce que, no sé, inventes los tacos dulces, no sé, estoy tirando, pensando en voz alta, pero no necesariamente tiene que ser un error. Inclusive en el mundo de los negocios está súper recontra analizado. Tengo un muy amigo que es asesor de startups y dice, un inversor, suponete que yo quiero invertir en tu taquería. Yo no veo qué tan rentable o no es tu taquería. Veo cuál es tu tolerancia al error. Es un factor clave. Si yo veo que vos te estresás al momento de cometer un error, digo, no invertiría en vos, porque no sé si manejas el estrés que requiere haber cometido un error. Lo mismo pasa cuando uno está aprendiendo a pilotear un avión. Cuando vos vas a pilotear un avión, lo primero que te hace el instructor te pide que agarres el volante, digamos, el comando, y te hace hacer maniobras arriesgadas. Y ve cómo reaccionás vos ante esa situación. Por ahí la situación esta que me acabas de comentar es una excelente oportunidad para que veamos cómo reaccionás vos ante esa presión del error o del fracaso. Lo estoy escribiendo esto que acabas de decir porque quiero profundizar más en esto, Nico. Acabas de decir algo que probablemente mucha gente no lo tomaría en cuenta, pero lo mencionas porque tienes como esta información de primera mano de un asesor de startups. Que para tomar una decisión de inversión, te es más importante cómo el CEO o la persona que está frente al negocio pueda manejar el estrés conforme a los errores o las adversidades que se presenten. Y es más importante más esa parte que la parte del mismo error cometido. Sí, e inclusive te cuento esto. Tengo otros amigos con los que trabajo que están en un programa de formación de startups en Estados Unidos. Ajá. Y vos sabés que yo pienso desde afuera, llegaría a pensar, bueno, para el entrenamiento debe ser que lo hacen hacer flujo de fondos, calcular análisis de sensibilidad, etcétera. Y vos sabés que los hacen entrenar con un Navy SEAL. Ese es el entrenamiento. Los llevan al agua fría, igual que un Navy SEAL, y obviamente no el extremo como un Navy SEAL, pero los ponen en situaciones de mucha presión para ver cómo responden. ¿Qué pasa si un miembro de su equipo se lesiona? ¿Qué pasa si un miembro de su equipo no llega? Esas cualidades que tiene un ser humano, más que una computadora que calcula con un Excel, son los que determinan el éxito o el fracaso de un negocio. Porque los modelos de negocio siempre cambian. Si vos, por ahí el ejemplo de las taquerías es un negocio muy maduro, o sea, los tacos son más o menos siempre los mismos. Pero cuando uno está en una startup, ponele que yo quiero inventar, no sé, un picaporte inteligente por pensar en voz alta, capaz que no termino inventando un picaporte inteligente, capaz que termino inventando una puerta. El modelo de negocio siempre cambia. Lo más importante son las personas que están detrás del negocio y cómo se manejan esas personas ante el riesgo. Lo mismo pasa, yo lo veo mucho en un examen de la universidad. Por ahí vos podés saber un montón. Por eso yo hago un breve paréntesis. Una de las cosas que comunico mucho en las redes es cómo afrontar una situación de estrés en la cual tenés que hablar. Porque por ahí sabes mucho del negocio, mucho del flujo de fondos, mucho de muchas cosas, pero si no lo sabes comunicar, no tiene sentido. Y a mis alumnos les enseño a manejar ese estrés de me puse frente a un profesor y me quedé en blanco, se me nubló la cabeza, no sé qué decir. Bueno, es un estrés, es un fracaso que tenemos que saber manejar. Por ejemplo, el famoso hecho de quedarse en blanco, ¿viste? Cuando empezás a hablar y te decís, me quedé sin palabras. Eso se produce porque tu cerebro interpretó que estás en una situación de estrés, en una situación de riesgo, en la cual tenés la opción de pelear o huir, y te quedas paralizado. Eso se produce por un pico de cortisol. Ese pico de cortisol baja, por todo lo que sube tiende a bajar, se dice en las finanzas. Claro. Baja y dura 30 segundos.
es un conocimiento muy valioso, saber que esto que está sucediendo dura 30 segundos, esto también pasará, pedís un vaso de agua, te presentás hacia el profesor, decís cuál es tu nombre, la materia que vas a rendir, o tenés muchos recursos para utilizar 30 segundos, hace que vos puedas manejar esas situaciones de fracaso, riesgo, estrés, etcétera, mucho mejor y determinan el éxito o el fracaso de tu negocio. Porque al final, dos alumnos que saben lo mismo, uno que se quedó en blanco, no hizo nada, desaprobó. Uno que se quedó en blanco, utilizó alguna estrategia para gestionarlo, rindió y aprobó. El que tiene el título al final es el que lo supo gestionar. Bastante interesante esta manera que estás comentando de poder manejar esas situaciones pues de riesgo, de estrés y de salir avante de un momento tan complicado que sí es estar frente a una situación y no saber qué hacer y dejarte morir ahí o pues, utilizar algún recurso para poder moverte. Y sí, fíjate que sí estuvimos analizando nosotros cómo íbamos a salir de esa situación y dijimos, pues hay que inventar algo, hay que innovarnos algo. Aquí en México viene el 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad, los enamorados, y todo el mundo se anda regalando cosas y demás. Y pues ya sabes, hay que hacer como uso de la mercadotecnia y pues hay que poner promociones, hacer cierto tipo de cosas para atraer a la clientela y que se aumente el consumo. Y pues esperando que con eso nosotros resolvamos el problema que en este momento tenemos entre manos. Ahora, quiero brincar un poco hacia atrás, donde me dices que eres docente de matemáticas financieras. Sí. Tema importantísimo para Latinoamérica. Matemáticas financieras es un tema que yo no había escuchado hace, yo creo que 2 años atrás o 3 años atrás. Y de un momento para acá, las matemáticas financieras han como ido bajando no sé si esta que voy a decir sea el mejor ejemplo, pero han ido bajando de las nubes hacia abajo para toda la humanidad, los que somos mortales y solo sabemos recibir un sueldo, pagar las deudas y lo que me resta me lo gasto en lo que quiero y que empiece el ciclo otra vez para cuando venga el siguiente sueldo hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo te va en ese tema de matemáticas financieras? Porque pues creo que es muy extenso, pero las matemáticas financieras y temas de finanzas personales, no sé si sea o vaya por ahí, ahorita es un tema que se está dando mucho a conocer entre todos los mortales que no tenemos conocimiento de cómo Yo manejar creo nuestro que dinero. de la misma manera que deberíamos enseñar cómo aprender, cómo aprende el cerebro para aprender cada vez mejor, deberíamos enseñar administración financiera, porque todos por ahí tenemos el mito, creencias limitantes de que el dinero es malo, de que no hay que hablar del dinero, de que el dinero no trae la felicidad. Otras creencias limitantes que te hacen pensar que manejar dinero es malo, cuando en realidad hay que hacerlo, sí o sí, y cuanto más dinero manejes y más abundante seas, mejor. Me parece que es una muy buena política empezar a naturalizar, decir, che, un chico de 6 años tiene que saber administrar su plata, porque es algo que va a hacer durante toda la vida y es un factor determinante en la calidad de vida de una persona, sin dudas. La matemática que enseño yo, la materia puntualmente es administración financiera, que está más dirigida a empresas, pero tienen el mismo principio. Un administrador financiero toma 2 decisiones: de dónde saca el dinero y dónde lo pone, así sencillo. Y tienen que sacarlo de donde sea más barato y tienen que ponerlo en donde rinda más. Lo mismo tenemos que hacer con nuestro sueldo. Si yo cobro X cantidad de pesos, ¿dónde invierto esa plata para obtener más rentabilidad de eso? O por ejemplo, decido comprarme un Rolex que no me genera ningún ingreso, o decido invertir en una taquería que me genera ingresos. Esas son discusiones que se empezaron a hablar cada vez más. El término
educación financiera, ya con el famosísimo libro Padre Rico, Padre Pobre, se fue acuñando un montón, gracias a Dios, fue un libro que rompió mucho el mercado, pero que es algo que deberíamos, así como viste, todos estamos siendo un poco más conscientes de nuestra salud, es decir, por ahí hace 20 años todo el mundo fumaba tabaco y estaba todo bien y nadie lo cuestionaba. Hoy un amigo fuma tabaco y vos decís, che, pero ¿por qué estás fumando si sabes que te está haciendo mal? Lo mismo deberíamos decir al momento de tomar decisiones financieras. Vos sabés que esto está bien o está mal. Bueno, ¿por dónde vas? Pero la cuestión es que ahora lo sabemos. Antes no lo sabíamos. De la misma manera que con el tabaco. Ahora lo sabemos. Antes no lo sabíamos. Interesante. Sí, creo que es muy interesante. Y acabas de decir unas palabras que en la entrevista de la semana pasada hablaba con el invitado sobre las creencias limitantes, sobre temas de dinero en Latinoamérica, donde sí, efectivamente el dinero es malo, para tener dinero hay que robar, no seas ambicioso porque ser ambicioso es malo. Y creo que esas partes también nos van quitando las ganas de poder crecer en esa área, ¿no? Donde decir, bueno, poquito pero honrado y, y un montón de cosas más. Claro, por ahí también estamos cambiando de mentalidad. Antes, creo que por ahí nuestros abuelos tenían la mentalidad de al momento de hacer negocios era un ganar-perder. Es como yo hago negocios contra vos, fíjate, contra vos, Sí, y digo, bueno, cuanto más gane yo, menos vas a ganar vos. Por ejemplo, si vos me vendés tacos a mí, cuanto más barato pueda comprarte el taco vos, mejor. claro. Y por ahí, por suerte, nuestra generación está cambiando eso hacia una mentalidad de ganar-ganar. Es decir, bueno, yo te compro los tacos a vos, pero no te lo voy a cobrar, no te lo voy a comprar a un precio que sea que vos vayas a pérdida, porque eso quiere decir que a la larga no te voy a poder comprar, porque vos te vas a fundir, no tiene sentido. Y vos no me vas a vender tan caro como para que yo después no lo pueda revender. Esa mentalidad de que el dinero es sucio, estoy pensando en voz alta, por ahí venía de eso, de que en los negocios siempre había un perdedor, siempre había alguien que le iba mal, siempre había alguien que quebraba, que fundía, etcétera. Hoy, nuestra generación tiene más el pensamiento, o quiero creer que lo tiene, de ganar, ganar. Es decir, bueno, yo hago negocio, pero vos ganás y yo también. Buenísimo. Sí. Entonces, el dinero no es malo, el dinero genera abundancia, genera posibilidades, cuanto más da uno, más recibe, y es una cuestión por ahí un poquito más filosófica. Ahora, hablando solamente de ser docente, ¿cómo es que llegas a ser docente a tan corta edad? Porque creo que a tu edad estás trabajando, cumpliendo los proyectos, queriendo tener más, buscando un mejor puesto y ¿cómo es que a esta edad tan joven eres docente y cuánto tiempo llevas en la docencia? Bueno, hay muchas respuestas para esa pregunta. Por ahí la primera y la más importante es, yo vengo de una familia que era humilde. Había cuestiones que yo no me podía permitir. Por ejemplo, un viaje al exterior, ni siquiera al exterior, al interior de mi país, sea otra Okay. provincia o otro estado, si estaríamos en México. No tenía esas posibilidades económicas. Y después de haber estudiado, haberme recibido, hoy las tengo. Hoy tengo la posibilidad. Dije, ¿qué fue lo más importante? La educación. Por eso decidí ser docente, por eso decidí comunicar lo que comunico en las redes y no hablar de finanzas, sino de hablar de educación. Porque yo creo que la educación es la herramienta que cambia vidas, sin dudas. Sin duda alguna tengo muchas pruebas y cero dudas. Esa es la respuesta número uno. O sea, yo creo que va mucho más allá es mucho más que una vocación. Yo creo que es la herramienta para cambiar el mundo. Y esto encima está comprobadísimo. Por otro lado,
Vengo de una familia de docentes. Mi mamá es docente, mi papá era docente, mi hermana es docente. Estoy muy en el ambiente. Y también me pasó que el primer día de universidad, me acuerdo clarito, 12 de marzo del 2009, el profesor Jaime Alfaro Iberaliaga entra a darnos la bienvenida, y yo en ese momento pensé, yo quiero estar ahí. Tuve como una conexión. Es decir, ahí, en ese escenario, ese es mi lugar en el mundo. Ahí quiero estar. Y desde ahí empecé a trabajar en base a eso. A decir, bueno, si yo quiero estar ahí, bueno, hay que tomar los pasos necesarios para lograrlo. Tuve la suerte de recibirme en 5 años, y ya a los 19 ya era ayudante alumno. Es decir, que estaba al lado del profesor. Y los profesores, como sabían que a mí me gustaba mucho la materia y lo disfrutaba, me dejaban dar clases ya a los 19 años en la universidad. Y desde allí empezó mi carrera. Y ahí la verdad que dar clases es algo que realmente me motiva mucho, me llena. Me pasa que a veces doy clases un viernes a las 8 de la noche. Imagínate, todos tenemos sueño, mis alumnos, yo, el portero, todo el mundo está con sueño. Pero entro al aula y es el equivalente a tomarme 4 tazas de café. Realmente me motiva un montón, me lleno de energías, de ganas, porque siento que tengo la posibilidad de dejar un granito de arena en alguien. No solo en conocimiento técnico, que es muy valioso, sino en decir, che, el estudiar, el esforzarse para lograr un objetivo, ya sea estudiar física, química, finanzas, cómo hacer tacos o cómo cocinarle fideos a tu novia, el estudiar, el prepararse, realmente marca la diferencia en la vida de la gente. Yo siento que esa es mi misión. No solo enseñar conceptos técnicos, sino enseñar y transmitir el amor por el estudio. También te comento algo que yo empecé a ver desde hace bastante. Viste que cuando éramos chicos tenemos el mito de que el brócoli es feo, de que el brócoli es feo, las verduras son feas, a los chicos cuando son chicos los obligan a comer sus verduras vegetales. Y después decís, che, pero es re rico. Porque me estuvieron mintiendo toda la vida, que el brócoli era feo o comer ensalada era feo. Es re rico. Lo mismo quiero hacer con el estudio, con estudiar, con leer, con aprender. Por eso es que decidí ser docente. No solo para comunicar conceptos técnicos, sino para lograr generar un pequeñísimo cambio en la vida de alguien y transmitir que educarse es efectivamente un acto de amor. Educarse es un acto de amor. Sí, hay un educador brasilero que dice, enseñar es un acto de amor, pero educarse también. Si yo no sé, por ejemplo, no sé, me duele el hombro y tengo que ver cómo hago para hacer que me duele el hombro, lo tengo que estudiar. Si no sé cómo, no sé cómo hacer un mate, lo tengo que estudiar. Todo en todo lo que aprendemos, se aprende mediante cierta forma de estudio. Y en cuanto más aprendamos eso y lo hagamos para cuidarnos a nosotros mismos y hacia los demás, termina siendo no un acto para probar una materia o no. Es algo mucho, mucho, mucho más grande que eso. Quiero permanecer en esta parte y con esto que acabas de finalizar. Educarse es un acto de amor y educar es un acto de amor. Esto para ti, Nico, va relacionado con el tema de la escalera de la pirámide de Maslow, donde estás en la punta, donde quieres hacer cosas que te generen placer, que te generen, dejes un legado a través de tus clases, de tus alumnos. ¿Tú te sientes como en ese momento ahorita? Sí. Y es más, te digo que salí de la base de la pirámide justamente por la educación. Ajá. O sea, la educación, el tener la suerte de haberme educado y tener la suerte de estar en una familia que me permitió educar
que me permitió estudiar, estar en la Argentina, que la educación universitaria es gratuita, poder haberlo hecho, hizo de que yo cumpla desde la base hasta la cúspide de la pirámide. O sea, por ahí es muy grandilocuente decirlo, pero tengo las necesidades básicas satisfechas, tengo las que le siguen satisfechas, las que le siguen satisfechas, y hoy pienso, o sea, sigo teniendo las que satisfacer, ¿no? No es que si dejo de trabajar dejo de tener nada cumplido, Claro. pero la cuestión es que yo, más allá de esas necesidades o no, sí quiero generar un cambio, generar un impacto. Quiero, por ahí es un cliché, pero es realmente cierto, quiero dejar el mundo un poquitito mejor, un poquitito nomás mejor cuando yo me vaya a este mundo. Y creo que la mejor forma que tengo para hacerlo es comunicando el amor por el estudio. Y sobre todo el amor por el estudio y comunicar que es fácil, que es re fácil. No es que el amor por el estudio, bueno, pero te tenés que matar estudiando, es re aburrido, está todo mal. No, es muy fácil, es lindo, es agradable. De la misma manera que antes hacer deporte era como, voy a hacer ejercicio, y hoy como, voy a hacer ejercicio, lo mismo quiero que sienta alguien al momento de sentarse a estudiar. ¿Cómo eres como maestro, Nico? ¿Cómo te perciben tus alumnos? ¿Cómo es tener una clase con el profesor Nico? ¿Cómo es Y habría que preguntarle a ellos a ver qué piensan. Lo que a mí me gusta pensar, primero es que por ahí soy cercano a los alumnos por una cuestión de edad. Sí. Y segundo, por ahí ya por una cuestión generacional, soy mucho más relajado. De entrada, ponerle, tengo todo un brazo tatuado, con que tengo otro mensaje, digamos, de profe. Y trato de que mis clases sean lo más divertidas posibles, no solo por una cuestión de personalidad, sino por una cuestión de que esta es la forma más eficiente de aprender. Si te enseño y vemos la clase magistral en la cual yo hablo 50 minutos y vos escuchás, eso es aprendizaje pasivo. No vas a aprender, así es fácil. En cambio, si nos divertimos, te tiro una pelotita, tiro un avión de papel o algo, de esa manera vas a aprender y encima es más divertido. Ganar, ganar. Lo entiendo de sobremanera. Siempre en todas las escuelas, desde la educación básica hasta la superior, la universitaria, hay profesores que te dejan marcados y que siempre recuerdas por esa personalidad y ese tipo de persona que es. ¿Te ha pasado que llegan, pues si estás desde los 19 años en esto y ya has ido avanzando, seguramente ya has de haber sacado a 2 o a 3 generaciones y que llegue alguien y, o sea, la pregunta es, ¿ha llegado alguien que te ha dicho, profe, yo estuve con usted hace 5 años y me la pasé genial y usted fue mi mejor profe, ese tipo de cosas? Sí, gracias a Dios me pasó bastante, es muy movilizante, muy emocionante. Sí, por suerte sí, esperemos que siga pasando. Excelente. Ahora, hay otro tema que dentro de la charla me causa mucha curiosidad, donde dices que tienes un proyecto nuevo y estás estudiando mucho. Llega un punto en la vida no sé si de todos los seres humanos o de la gran mayoría, que creemos, terminamos la educación, ya sea preparatoria, universidad, secundaria, hasta donde nos permita llegar la vida o nos permitamos nosotros mismos, y creemos que ya es el último día que voy a tener un contacto con una libreta o con un libro y de aquí en adelante nada. O sea, Dios me libre de poder tomar un libro o volverme a sentar en la mesa a estudiar. Pero tú sigues estudiando. El estudio para ti, ya de adulto, ¿cómo lo ves en contra de otros adultos que dicen, ya para qué estudias, pues ya tienes 30 años, 35, ya para qué estudias si tienes 48 años? ¿Qué opinas de esa parte? Y creo que debemos naturalizar que vamos a aprender toda la vida. Primero porque estamos en un mundo que el mundo le exige. O sea, sí o sí, por ejemplo, hoy quien no conoce herramientas de inteligencia artificial se va a quedar fuera del mercado en muy poco tiempo. En muy poco tiempo estoy hablando meses.
Es decir, que si querés cuidar tu trabajo, sea el trabajo que sea, tenés que aprender a aprender, valga la redundancia. Y por otro lado, por una cuestión ya de salud mental, cuanto más aprendemos cosas nuevas, más generamos nuevas sinapsis y nuestro cerebro se vuelve más plástico, tenemos más neuroplasticidad. De esa manera, cuando nosotros seamos grandes, ya vamos a seguir con el cerebro ágil, rápido, vivo, y no por ahí ya cansados o que nos cuesta por ahí pensar en algunas cosas. No es solo una cuestión de que el mercado te lo exige, es que tu cuerpo te lo exige. Vi este video donde dices que para generar nuevas conexiones en las neuronas, pones un ejercicio Sí, así, algo así. ejercicio de gimnasia cerebral. Esos ejercicios promueven la generación de sinapsis, que las neuronas se conecten. Cuanto más se conectan las neuronas, más conocimientos tenés. Che, me parece que te tengo que dejar, se me está a punto de cortar la luz. No te preocupes. Igual, si querés, yo ahora estoy se me está por cortar la luz porque estoy en unas cabañas, me viene para trabajar en el proyecto secreto que ya les voy a comentar, pero en 2 semanas voy a estar de vuelta en mi oficina y ahí no se me corta porque el edificio tiene un generador. Ok. Perfecto, Nico, no te preocupes. Continuamos con la charla en 2 semanas. Muchas gracias. La verdad es una charla bastante amena y agradezco el que puedas estar en este que es tu podcast, el Club de los Fracasados, donde queremos entrevistar a 500 personas exitosas y tú eres una de ellas. Genial. Muchísimas gracias. Te felicito por el podcast. Y bueno, quedamos para una parte 2. Quedamos para una parte 2. Un abrazo. Abrazo. Chau, chau.